Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nuestro. Hemos leído el Evangelio en el que el profeta de Dios, el hombre santo, el entero Antiguo Testamento con su dedo señala la venida del Mesías. Y lo hace con una expresión que, a fuerza de repetirla, quizás no valoramos todo su sentido. San Juan Bautista, al verlo, le dijo: «Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La palabra cosmú se puede traducir por mundo, universo, todo, que quita el pecado del mundo, del universo. ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Claro, enseguida pensamos en la mansedumbre, y es verdad, eso es un aspecto verdadero. Pero la razón principal por la que dice este es el Cordero de Dios, yo creo que está en las leyes para la expiación de los pecados que Dios dio en el desierto al pueblo israelita y que se siguieron realizando a lo largo de los siglos hasta la época de Jesús. Primero de todo, ¿por qué se ofrecían corderos? Pues esto es algo que todos los pueblos, no solamente los judíos, también los griegos, los romanos, todos entendían. Si uno tiene un rebaño, yo crío las ovejas, me las como, es una declaración de la soberanía de Dios coger una de ellas y quemarla en el fuego, como diciendo: Señor, todo procede de ti, por eso sacrifico una de mis ovejas en tu nombre, no voy a disfrutar de su carne, te la ofrezco, Señor. Ese es el sentido del sacrificio. Hay que entender que después se dio un paso adelante, y era un paso lícito. No solamente es el reconocimiento de la soberanía de Dios, sino que cuando eso ya era algo habitual, también uno podía hacer un sacrificio para recibir la expiación por el pecado. Señor, te he ofendido, te ofrezco esto. Y no solamente se ofrecía por los pecados personales, sino también el patriarca de un linaje por su familia, o el sacerdote de una población por toda la población. Incluso el rey podía pagar muchos corderos y otros animales por los pecados de todo el pueblo.
Es decir, ya no solamente era un reconocimiento de la soberanía de Dios, sino que ya una vez acostumbrados a hacer sacrificios decían: este te lo ofrezco por mis pecados, Señor. Del mismo modo que podía uno ofrecer un sacrificio en acción de gracias. Hay que decir, de paso, que en las leyes para la expiación de los pecados no se ofrecía cualquier animal, solamente se ofrecían 5 animales: el ganado vacuno, las vacas o terneros, por lo tanto, la oveja, la cabra y la paloma y la tórtola. Cada uno de esos animales tiene su propio simbolismo. No se ofrecía cualquier cosa, se ofrecía algo bueno, y cada uno de estos sacrificios tenía un simbolismo por el mismo animal que se ofrecía. Pero volvamos otra vez al tema de la oveja. Dice Levítico capítulo 4: si la ofrenda que traes es una ofrenda por el pecado y es una oveja, continúa poniendo condiciones: no podrá tener ningún tipo de mancha, defecto en su corporalidad, porque a Dios no se le ofrece lo imperfecto, lo que uno no quiere. Y dice: pondrás tu mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y será sacrificada como una ofrenda por el pecado. Y entonces después cómo se quema. Y después de varios versículos dice: así el sacerdote hará la expiación en tu nombre por el pecado que has cometido y serás perdonado. Fijaos, había la ofrenda de la paloma o las tórtolas cuando se circuncidaba a alguien, había otro tipo de cosas, pero la oveja era la ofrenda por el pecado. No solamente era la oveja, también se podía ofrecer un ternero, que costaba más. Por eso, desde esta mentalidad es por lo que San Juan Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba pensando en esta mentalidad del templo. Este es el Cordero por el que se va a hacer la expiación. Y además, esto quedaba reforzado por lo que habían dicho los profetas. Y así Isaías, capítulo 53, versículo 7, había dicho, hablando del Mesías: Él fue oprimido, fue afligido, no abrió su boca, como un cordero que es llevado al que lo sacrifica, como una oveja delante de los esquiladores está callada, y así no abrió su boca. Fijaos, los versículos referentes al Mesías eran muy estudiados, porque existía la sensación de que iba a venir ya. Y cuando él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conocían que Isaías había dicho que el Mesías sería como un cordero que es llevado ante el que lo mata. En Isaías 53 también se dice: todos como ovejas nos hemos perdido, todos nos hemos vuelto a nuestro propio camino, y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fijaos, el Mesías, sobre él el Señor ha colocado la iniquidad de todos nosotros, que era lo que se hacía en el templo, en el atrio, donde estaba el gran altar de bronce. Antes de proceder a su sacrificio, degollándolo, el sacerdote ponía su mano sobre él, su mano, como para transmitir el pecado, y ese animal, esa ofrenda que se iba a quemar en el fuego, era la ofrenda por el pecado que llevaba, como si metiéramos allí el pecado y lo quemáramos. El simbolismo
es muy bello. Ellos lo tenían muy claro porque decían, no, hemos pecado, tenemos que ofrecer un sacrificio. Si eran pobres, pues unas palomas, claro. Pero si eran un poco más ricos, un cordero. Este es el sentido. Es verdad que también expresa la mansedumbre. Lo decía el profeta Isaías, no abrió su boca delante del que lo iba a matar. Pero lo que estaba ante sus ojos era la realidad que habían visto en el atrio, la realidad de las familias que iban con un cordero en peregrinación a Israel para ofrecerlo por sus pecados. Así que cuando en la misa todo conduce, todas las oraciones, plegarias, intercesiones conducen a ese momento en que el sacerdote, como Juan el Bautista, dice este versículo del Nuevo Testamento, del Evangelio, debemos pensar el sentido que tuvo para los que estaban en torno a Juan el Bautista. El tremendo sentido. Allí, en manos del sacerdote, cuando sostiene la forma, está el Cordero a través de cuyo sacrificio viene la expiación de todo el mundo, también la nuestra. Pero en el yo confieso hemos pedido personalmente. En ese momento hacemos un acto de fe en el poder expiatorio, ya no solo para nosotros, ya no solo para cada uno de nosotros, ni la comunidad cuando decimos Kyrie eleison, Señor ten piedad, sino el mundo. Porque en el Kyrie eleison, en el yo confieso soy yo confieso. El Kyrie eleison podemos pensar, es la comunidad, pedimos perdón, también yo. Pero en el momento que el sacerdote dice eso es el pedir la expiación del mundo. Y ese momento en que el sacerdote sostiene la forma ha sido quebrantada. Ya no es la forma tal como estaba al principio, ha pasado a través de la pasión. Eso es lo que simboliza el quebrantamiento de la forma sobre la patena. A mí me gusta hacerlo muy consciente cuando estoy partiendo la forma, me gusta hacerme consciente de que representa la pasión de Cristo. Fue quebrantado por nuestros pecados. Lo mismo que cuando echo una partícula sobre el cáliz y se vuelve a unir la sangre con el cuerpo, representa la resurrección. Pero en el momento que lo elevo, es un momento en que todos nosotros nos hacemos conscientes del valor expiatorio de lo que está sucediendo sobre el altar. Es un momento de demostración, el sacerdote muestra. En otros momentos el sacerdote solamente habla, pero en ese momento muestra el misterio de la Eucaristía, muestra a Cristo. Es un momento que me gusta quedarme unos instantes sosteniendo la forma para que no pase rápido, porque tiene una gran solemnidad. En la liturgia hay unas cuantas cosas que son aclamaciones. Es una aclamación que se dice con fe, con fuerza, con entusiasmo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase contundente. Me gusta también dejar unos instantes con la siguiente, que es otra afirmación distinta. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No me gusta completamente una detrás de otra porque son dos afirmaciones de naturaleza muy distinta. En una es la fe en la expiación, el sacrificio. La otra es la esperanza. Y en ese momento, los que escucháis misa, veis el cordero que es sacrificado. No solamente es con la
con el oír. La vista en ese momento forma parte del acto litúrgico, de la adoración. Es un momento en el que incluso se dice el sacerdote colocará la patena debajo de la forma, como que no caiga nada, que no pueda perderse ningún fragmento, una señal de respeto. Yo a veces cuando muestro la forma y digo esa palabra, realmente toda la predicación, toda la labor del sacerdote durante el día se condensa, se resume en ese acto: mostrar a los hombres a Cristo, mostrar a los hombres a Cristo. E incluso las personas que no están en gracia de Dios, que no viven dentro del orden de los mandamientos de Dios, aunque no puedan comulgar, pueden ver el sacramento y adorarle. Ya solo por eso, incluso una persona adúltera que ha abandonado a su mujer, por ejemplo, ya solo por hecho de estar allí mirando con fe, adoración, el sacramento, ya recibe unas gracias. Eso sí que se puede hacer en pecado. Se puede hacer y es bueno hacerlo. No significa que todo esté cerrado. Tiene esa fuente de bendición. Y a través del sacramento de la Eucaristía. No debe recibir en su seno a Cristo sin el traje de boda. Tiene que estar en gracia de Dios. Pero mirarlo y adorarle sí que puede hacerlo. Y eso es una gran fuente de gracias. En ese momento es una fuente de gracias. De hecho, en la Edad Media, consta por muchos textos, la gente quería que el sacerdote no fuera rápido en el momento en que mostraba la Eucaristía, porque la gente quería ver el misterio. Tenían la seguridad de que era una fuente de sanación, hasta corporal, si le miraban con fe. Es muy curioso, me llamó la atención ese hecho. Así que cuando vivamos todos nosotros esa mostración del cuerpo de Cristo, hagámoslo bien. O sea, podemos hacerlo mejor o peor. Incluso ese momento debemos hacerlo lo mejor posible. Y en la medida en que lo hagamos lo mejor posible, según nuestra capacidad, más recibiremos. Será una magnífica preparación para la Sagrada Comunión, aquellos que comulguen. Una magnífica preparación ya antes de que entre dentro, dándonos cuenta de la fuente de expiación que hay sobre el altar. Pero ojo, limpios. ¿Cuánta gente me ha preguntado a veces, padre, entonces, ¿puedo comulgar ahora y me confieso después? Si estás en gracia de Dios, sí. Si no estás en gracia de Dios, no. A la boda hay que entrar con el traje limpio y perfecto. Si no, te van a echar afuera. Si no, estás deshonrando lo otro. Por lo tanto, entendamos lo que significa después acercarnos a recibir esa fuente de expiación dentro de nosotros. Que la Santísima Virgen María, ¿con qué mirada miraría a su Hijo? Quizás le vería, porque tenía tantos dones místicos que quién sabe. Pero le viera o no le viera, ¿cómo miraría a su Hijo en la Eucaristía? ¿Cuál sería su actitud en ese momento? Momento que no debemos pensar que es pequeño y no tiene importancia, porque toda la liturgia ha culminado en esa mostración. Que la Santísima Virgen María nos ayude para toda la vida a poner toda la fe y después la esperanza en ese momento en que Cristo se eleva sobre el altar.